Buenos días, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Estamos a 28, de abril de 2020. Son las 4:48 de la mañana. Y yo estoy aquí delante de, de la cámara para dar una palabra que el Señor me ha dado. Me la dio el día 14 de abril de 2020 a la 1:41 de la mañana. Y usted dirá, ¿y por qué hoy la está dando? La estoy dando hasta ahora porque hay cosas que no entendemos. Tenemos que esperar que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría para decirlas. Porque si somos guiados y los movemos, van bajo de obediencia. Tenemos que esperar que Dios nos diga de qué manera va su palabra. No la vamos a predicar como nosotros pensamos que es. No la vamos a hablar como nosotros nos da la gana. No. Si lo movemos en obediencia y nuestra vida es dirigida por nuestro amado Señor, asimismo tenemos que esperar que Él nos diga qué significado es. Por eso la estoy dando ahorita. Mire, Lucas 6, versículo 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Esta es la palabra que mi amado me dio. Y aquí me voy a detener. Le voy a leer todo el versículo, pero yo me voy a enfocar en lo que el Señor me dio. No juzguéis y no seréis juzgados, me dijo el Señor. Pero yo le voy a leer el versículo como está. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La gloria y la honra es del Señor. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bueno. Dice, no condenéis y no seréis condenados. Bueno. Le voy a leer el último, perdonad y seréis perdonados. Tenemos que perdonar. El perdón es bien importante. Tenemos que perdonar para que seamos perdonados, porque la misma palabra dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos los perdonará a nosotros. Entonces, yo me voy a enfocar y dice, no condenéis y no seréis condenados. Dice que no condenemos para que nosotros no seremos condenados, ¿verdad? Yo me voy a enfocar en lo que el Señor me dijo. No juzguéis y no seréis juzgados. Y aquí dice, el juzgar a los demás. Y aquí dice, el juzgar a los demás, pero yo no me enfoco en lo que dice el no juzgar. Yo me enfoco en lo que el Señor me da primero. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Que viene siendo lo mismo. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué dice no juzguéis y no seréis juzgados? Porque a veces juzgamos, pero no juzgamos lo malo, no. Lo malo los ponemos hiper. Cuando debemos de juzgar con vara, ahí no juzgamos. Ahí los mordemos la lengua, ahí somos perros mudos. Pero cuando no tenemos que juzgar, ahí sí juzgamos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Los siervos verdaderamente de Dios somos juzgados. ¿Por qué? Por hablar como hablamos. Y no es que nosotros hablamos, el poder de Dios habla en nosotros. Entonces nosotros no podemos medir a Dios. Nosotros no podemos hablar lo que nosotros queremos hablar. Nosotros vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Porque si Dios los llamó, no va a ser para que nosotros hagamos nuestra regalada gana. Si Dios te puso, es porque te vas a mover sobre la voluntad de Él y vas a hacer y vas a decir lo que Dios te diga. Porque para eso Dios los llama. Porque si somos desobedientes y no hacemos lo que Dios los llama, entonces el Señor va a dejar de poner a trabajar en la obra de Dios al humano. Y va a llamar animales. Va a llamar animales para que le obedezcan porque son más obedientes. Mira la mula. La mula fue más obediente que el profeta desobediente. El profeta iba en desobediencia. Y por eso el Señor tuvo que usar a la mula por aquel rebelde desobediente.
Entonces nosotros aquí tenemos que hablar lo que Dios nos diga, aunque los juzguen, ahí nos juzgan. Ese es no juzgar a los demás para que no seas juzgado. No juzgues lo bueno, juzga lo malo. ¿Por qué siempre juzgan lo bueno? Porque es de Dios, vea. Pero lo malo, como es del diablo, porque lo malo es lo contrario, ahí sí no lo juzgan, ahí se quedan callados porque eso les agrada a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están en la misma desobediencia. Y es bien increíble y desconcertante cuando la misma persona que dice que le sirve a Dios esté entre las cosas que Dios habla. Yo me acuerdo cuando yo recién me había convertido, bebé en las cosas del Señor. Yo con mi velo, ¿vea? Y aquella persona me dijo a mí, yo no digo aquella persona, yo digo con nombres. Yo no ando escondiendo nada. Yo no vengo aquí para cubrir a nadie ni esconder a nadie. Le voy a hablar claro. Si yo tengo que señalar a mi madre que me ha parido, la voy a señalar. Así es que yo aquí no vengo a cubrir a nadie. Esta mujer se llama Lama Ramos. Ahí fue donde yo me congregué por primera vez. Me dijo, ¿y usted por qué se tapa la cabeza? Pues yo estaba apenas. Le dije yo, porque mi esposo me dice que me la tape. Porque mi esposo ya estaba convertido antes que yo. Fíjese, cuando la Biblia dice que la mujer se debe de tapar la cabeza, y ella me estaba diciendo a mí, entonces estaba haciendo una crítica. Cuando criticamos a los hermanos que son humildes, los criticamos porque llevan la misma ropita. Oh, mire, con la misma ropa viene. Eso es lo que no debemos de hacer. Usted no debe de criticar, usted se debe de acercar a Él, gloria a Dios, y decirle, hermano, me permite que yo le pueda hacer un regalo. Oh, Santo poderoso. Yo le puedo regalar una camisa a usted. Acercarlos al hermano. Decirle, hermano, porque trae esos zapatillos, me permite regalarle unos zapatillos. Es lo que tiene que hacer usted y no estar juzgando a sus hermanos en la humildad que llevan. Le voy a decir, yo puedo hablar con la realidad, porque yo en este poco vivir que llevo en el Evangelio de mi amado Señor, me ha pasado de todo. Cuando yo iba a ir, yo siempre he estado temporalmente en las congregaciones, temporalmente, porque me han corrido. ¿Por qué me han corrido? Porque desde el momento que el Señor me llamó, el Señor me ha usado y no les ha gustado y me han corrido. Cuando criticamos los dones del Espíritu Santo, cuando criticamos el poder del Espíritu Santo en la persona, eso es lo que usted no debe criticar, eso es lo que usted no debe de juzgar, porque aquí no dice criticar, aquí dice el juzgar a los demás. ¿Qué es criticar? El criticar es juzgar. Cuando yo me iba a preparar para ir a la congregación, yo ponía mis zapatitos y ponía sandalias. Y venía el Señor y me ponía mis zapatitos. Y como que no eran zapatitos los que iba a llevar. Iban a ser sandalias las que iba a llevar. Sandalias, mire, de meter los dedos. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado a mí de todo. ¿Por qué? Porque mi vida la maneja Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque yo le he dicho a usted, a mí no me llamó humano. Al Saglo tuvo una conversación por perseguir a la iglesia. A mí por pecadora tuvo el mismo Señor Jesucristo que sacarme de las greñas del infierno, donde ya me iba a ir, donde me iba a quemar, donde me iba a morir, donde ya estaba muerta, donde ya me iba a quemar de por vida. Y el Señor es grande y me sacó de las greñas de allá donde estaba y me trajo para darme vida y darme vida en abundancia y de paso ponerme a trabajar en su obra. ¿Por qué por qué me agarró de las manos del diablo? Porque Él tenía un propósito conmigo. Y desde siempre, desde que me convertí, el Señor me ha usado.
Y yo iba a esa misma congregación de Talma Ramos. Y el Señor me usaba para que les dijera cosas. ¿Y sabe qué hacía el hijo de Alma Ramos? Un cristiano. Cuando el Señor los ponía, que los arrodilláramos. Porque como usted sabe, hoy todos son animales. Todos están parados como que son mulas ahí. Nadie se arrodilla. El evangelio que yo conozco de antes, todo, no iban a ver a nadie parado. Si lo iba a ver parado porque estaba danzando en el espíritu. Porque el evangelio de antes era de rodillas, de rodillas, de rodillas. El Señor me decía, me acuerdo fue una vigilia, el Señor me decía que les dijera a todos que se arrodillaran. ¿Y sabe qué hizo el hijo de Alma Ramos, ese Cristian, el hijo de ella? Le hizo, como diciendo, y está loca, pues eso no se debe de hacer. Entonces mi esposo se acercó y le dijo, aquí dice, le dice, que todo mundo se arrodille, se arrodilla, perdón, se pondrá de rodillas. Y él le dijo, pero no puso cuidado. Y seguí. Y el Señor me siguió usando ahí mismo. Y no. Le decía yo a la señora, pero es que Dios quiere esto. Y me decía yo, ¿y yo qué quiere que haga? Me decía, yo no puedo hacer nada, la gente no quiere. Déjame decirle que si usted es cabeza, que si Dios lo puso como cabeza y el Señor le está diciendo a una hermana lo que va a hacer, usted tiene que obedecer y decirle, hermanos, esto está señalando el Señor y esto vamos a hacer. No se va a poner de rebelde y endiablada usted junto con los demás. Y así me decía la señora. Y era una crítica sobre mí. Oh, santo poderoso. Era una crítica sobre mí. Porque yo, como estaba recién convertida, mis pantalones eran de trabajo. Mi ropa era fiestera. Eran puros vestidos, raboncitos cortitos. Pura ropa como que era para prostituta. Entonces, yo y esa ropa, antes de venir a Cristo, ya me había deshecho porque sentía que no iba conforme a mi edad. Yo no tenía vestidos, ni tenía idea. Yo no tenía ni idea de lo que era el Señor Jesucristo. A mí me habían dado Nuevos Testamentos, yo lo había echado a la basura porque yo no tenía ni idea. Tenía el temor a Dios, sí lo tenía, pero no tenía ni idea de lo que es el Evangelio. Entonces, yo iba con pantaloncitos a la congregación, nada más que yo trataba de ponerme algo que me cubriera mis caderas. Yo llevaba mis pantalones, pero una camisa que me cubriera hasta la rodilla. Entonces no me veían mis caderas porque estaban cubiertas con algo largo. Una vez sí, me puse una camisa corta que sí se me veían las caderas. Pero después, a medidas, pasaron los días, empecé a comprarme mis vestiditos largos. Déjeme decirle, cuando viene al Señor Jesucristo uno, de a poquito uno va aprendiendo a vestirse mejor, 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 porque vas creciendo espiritualmente y Dios te va enseñando de a poquito cómo debes de vestirte, no de una vez. Y ahí estaban aquellas críticas. Ellos me criticaban a mí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia! Eso es lo que no se debe de hacer. Y ella, su hija, que era una Jezabel completa, a ella no le decía nada. Entonces, sucedieron tantas cosas que suceden en la congregación, que uno piensa de que es ahí donde está el amor de Dios, es ahí donde está el diablo, porque puros endemoniados van. Me acuerdo yo le digo, no estoy aquí para tapar a nadie. Me acuerdo, yo estaba sentada y ya había terminado el culto y se acercó este hijo de la señora, este Cristian, como que se sintió él cómodo platicar conmigo y se puso a platicar. Allá estaba la esposa, allá estaba mi esposo. Pues mi esposo se puso a decirme que por qué él se había puesto a platicar conmigo, porque la esposa ya estaba con la gran carota como que era mula, porque el hermano se había, porque el hermano se había acercado a hablar conmigo. Y no lo habíamos ido ni para el baño ni para la calle a hablar. Estamos dentro del final del culto donde todos estaban viendo aquellos celos. Los celos, déjeme decirles que son del diablo. Límpiese de todos celos, que eso no es bueno. Y luego, cuando yo puse mis zapatitos, ¿qué le digo?
Pues yo me fui para el culto con las chanclas de meter los dedos, como andamos en nuestro país, como andamos en el monte, porque yo vengo de pisar la tierra, vengo de tomar agua donde han salido los sapos, los alacranes, las arañas. Yo no le voy a decir lo que no soy. Pues en una predicación ya estaba tirando las habladas el pastor. Fíjese, juzgándome a mí, que yo iba en obediencia al Señor, a mí me estaba juzgando porque yo había ido con las chanclas. Y a las mulas carretas que tenía ahí, aquellas mulas con unos taconotes así como que eran carretas, a esas no las criticaba, a ellas no les llamaba la atención, a ellas no las juzgaba. Fíjense qué cosas. Ahí donde tenemos que juzgar. Es ahí donde tenemos que señalar. Debemos de juzgar, debemos de juzgar, debemos de señalar lo malo. No lo debemos de señalar lo bueno. Yo me acuerdo, una vez le dije, no sé, no me acuerdo qué fue lo que le dije a esta señora Alma Ramos. Y me dijo, hermana, no juzgue, mire hacia arriba y no juzgue. ¿Cómo que no juzguemos? Claro que sí. Si usted está salido de la raya, si usted está salido del camino, con toda autoridad le tenemos que juzgar. ¿Cómo usted no va a juzgar? Usted no va a juzgar lo bueno. Usted no va a juzgar la palabra de Dios porque es de Dios, pero todo lo demás usted lo va a juzgar. Así es que no se excuse en el versículo. Ay, no juzgué para que no sea juzgado. No sea sinvergüenza. No se escude así. Yo cuando le voy a hablar a usted, le voy a hablar la verdad. Yo no voy a usar la pantalla, no voy a usar la Biblia para tirarle habladas. Aquí es blanco o es negro. Y el pastor Álvaro Castañeda empezó a tirarme habladas porque yo había ido con sandalias. 2 veces fui con sandalias. Pero juzgan, critican y no saben. No saben por qué, porque no tienen sabiduría, porque no entienden. No entienden las cosas de Dios, le sirven, dicen a Dios, pero no conocen, no tienen una intimidad, no tienen esa vida, no están guiados bajo de la presencia de Dios. Mire, cuánta gente se escuda en el versículo haciendo malo. Mire, cuando esta mujer se ha sentado, la Bersalina Nivar, se ha sentado por sinvergüenza, por ladrona, por estafadora. Cómo se levantaron por las redes sociales. Ay, no juzguéis para que no sea juzgado. No sea descarado, no sea sinvergüenza. Sepa interpretar las cosas. No los tapemos con el versículo. No juzguéis y no sea juzgado para hacer nuestras sinvergüenzadas. ¿Cómo yo voy a decir que soy sierva de Dios y voy a andar robando, usando mentiras para sacarle dinero al pueblo de Dios y no pueblo de Dios? ¿Cómo voy a usar yo el nombre de Dios? Voy a usar las mentiras para pedir prestado y no voy a pagar. Eso es ser ladrón. Eso es ser estafador. Y me voy a cubrir en el versículo. Ay, no juzgué para que no sea juzgado. ¿Cuánta sinvergüenzada está haciendo? Eso no. Lo tenemos que señalar y con nombre. No, esto no que es Julana, que es alguien. No, aquí no es alguien. Aquí es con nombres. No me va a decir que es sierva de Dios y va a andar en la playa enseñando su desnudez. Va a andar en la playa en bikinis enseñando todo su cuerpo. Y cuando le salga un verdadero siervo de Dios y le diga, no debe de andar así porque usted es siervo de Dios, se va a tapar con el versículo. No juzgue para que no sea juzgado. No sea tan descarado. No va a andar con tacones. No va a andar cuanta cosa se le ocurre en la cara pintada, con el pelo pintado, con el pelo planchado, con el pelo cortado, con ropas pegadas, con ropas indecorosamente que no le agradan a Dios. Y cuando a usted lo reprendan, cuando usted le exhortan, usted salga, no juzgue para que no sea juzgado. No sea descarado, pues tenemos que juzgar. Y vamos a juzgar con la autoridad que Dios nos da. Eso es el no juzgar a los demás. Eso es no juzgar a los demás cuando están haciendo lo bueno y los juzgamos sin saber. Pero a la hermana que anda con los diablos de la Magdalena,
ahí no la juzgan, vea. Ahí no. ¿Por qué? Porque usted se tapa en el versículo. Ay, no juzgué para que no sea juzgado. ¿Por qué no juzga usted? Porque usted está haciendo lo mismo. Por eso. Pero si usted está apartado y en obediencia, usted Dios le va a dar la autoridad para reprender, para exhortar y señalar las sinvergüenzadas que andan haciendo. Claro, si yo ando con las patas chuecas fuera del camino, yo voy a usar el versículo para taparme con él y le voy a decir, ay, no juzgué para que no sea juzgado. ¿Por qué? Porque soy una sinvergüenza, porque soy una descarada. Pero mientras me mueva en obediencia al Señor, tenemos toda la autoridad de señalar y juzgar para que usted no se pierda, para que usted se ponga en obediencia y vista decentemente como una sierva del Señor y no la señalen como una hija del diablo, porque ahora vamos a poner dos personas aquí, no se identifica quién es la mundana y quién es la sierva de Dios. Es una vergüenza, es una vergüenza. Yo me acuerdo, yo he ido a la cárcel, el Señor me mandó a la cárcel para, para tratar conmigo. Y yo oraba. A la hora de comer yo oraba. Y había una compañera ahí, una presa, y le digo, y se burlaba cuando yo estaba orando en la mesa. Y se ponía, fíjese qué descarez. No sabía ni qué decía, que no sé qué decía ella haciéndome burla. A mí no me importaba. Yo por eso no dejé de darle gracias a Dios mientras estuve guardada ahí. Yo siempre daba las gracias a Dios siempre que iba a comer. Y le digo, no sé cómo, pero le digo, es que yo soy cristiana. Yo también. Y jugando cartas y diciendo que era cristiana. Hay que saber identificar. Hoy el cristiano, el diablo dice que es cristiano. Yo no soy cristiana, yo soy del evangelio de Cristo, del evangelio que el Señor vino a enseñar, el evangelio que el Señor vino a morir. El Señor vino a dejar el evangelio y sí le servimos a Cristo, pero debemos de identificarlo qué somos, porque ahora no saben ni qué son. Ahora llevan un evangelio con católico y judío. No, usted tiene que saber qué realidad es. Yo, gracias al Señor, tengo claramente a quién sigo. Yo soy del evangelio de Cristo, porque hasta la Biblia dice que somos del evangelio de Cristo, que mi amado Señor era evangelio. No dice que vino a morir por la religión judía ni por católico. Mentiras del diablo. Así es que eso es lo que debemos de señalar. Lo bueno no. Pero todo el mundo, se enfoca en enseñar lo bueno. Pero lo malo, no. ¿Por qué? Porque andan en las mismas cochinadas. Mire, a mí el Señor me da palabra. Y por la misma palabra, yo me interesaba, a mí me interesa que la palabra sea llegada a la persona que yo estoy nombrando. Porque si el Señor la está nombrando, es porque quiere que aquello llegue. Esta persona tiene acceso a la otra. Le dije yo a esta persona, Enriqueta, comparte el video, hazlo llegar a tu paisana. Me dijo, oh, mujer, hazlo tú. Así me dijo. Fíjate cómo les espanta las cosas de Dios, cómo les espanta, y diciendo que se van con Él, y diciendo que se van en el rapto, y diciendo que le sirven a Dios. Y cómo se espantan de la misma palabra de Dios. Eso es lo que no debemos de criticar. Eso es lo que no debemos juzgar, porque es la palabra de Dios. Y cuando la estamos juzgando, cuando lo estamos cuestionando, lo estamos condenando. Así es que aquí me manda a mí a juzgar, a señalar todo lo malo. Porque todo el mundo se levanta con la palabra del Señor y diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. No sea sinvergüenza, no sea descarado. Eso no es así.
No use el versículo. No juzgues para que no seas juzgado, para hacer sus sinvergüenzadas, para hacer sus hechorías, para hacer sus cochinadas. No se tape con el versículo. Y pide entendimiento. No agarren las cosas al revés. No agarren las cosas como no son. Por eso está como está todo afuera. Por eso está como están las cosas de Dios. Por agarrar las cosas como les conviene. Por agarrar las cosas al revés. Por tomarles las cosas como no son, por hablarlas como no son, por no buscar la sabiduría de Dios, por no preguntarle a Dios qué es lo que me vas a dar, qué es lo que voy a hablar, cómo lo voy a hablar, de qué manera lo voy a decir. Perdón. No lo hacen. Por eso hablan de lo que ven. Por eso hablan según la vida de las personas, pero no de lo que Dios les revela. Fíjese, cuando tenemos palabra que Dios nos da, predicamos la palabra, no los vamos a enfocar qué es lo que está pasando en el mundo para dar una palabra de lo que pasa en el mundo. Si se ha fijado hoy, han quitado la vista del propósito que es Dios. A mí porque esté tronando, esté lloviendo, hayan terremotos afuera, yo no voy a dejar de hablar lo que Dios me da. Yo no me voy a enfocar en hacer una predicación si Dios no me la da del terremoto. No me voy a desviar del propósito que es mi amado Dios por hablar del maldito terremoto, ni por hablar de la maldita lluvia. No, me voy a enfocar en lo que Dios me da. ¿Cuántos ahora están enfocados en qué? En el coronavirus. Está llena las redes sociales, porque nomás están hablando del coronavirus. No se han dado cuenta que el diablo los tiene ahí atados. El diablo está ganándose la atención. El diablo lo está desviando del propósito que es el Señor. Porque por ponerle los ojos y estar hablando nomás de la misma tontera y desenfocándose de lo que es mi amado Señor, de lo que es Dios y Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. De eso tenemos que hablar. Ahora se fijan. Hoy la palabra es coronavirus, coronavirus, coronavirus. Solo de eso hablan. No va a escuchar decir, Cristo viene, arrepiéntase, póngase a cuenta. No va a escuchar eso. No va escuchando decir, estamos en los últimos tiempos. No va a escuchar decir, póngase a cuenta, busque la paz y la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Eso no lo va a escuchar decir. Porque están paradas en el altar diciendo que le sirven a Dios. Y no están conformes. Si le sirven a Dios, no están conformes como están. Porque hablan la palabra, dicen, y si tienen su pelo chino colocho, se lo planchan y dicen que le sirven a Dios. Se lo planchan y se lo cortan. Cuando Dios dice en su palabra que no tienes ningún derecho a tocarte ni un pelo de tu cabello. Y porque eres mula, y porque eres desobediente, y porque vas por otro camino que no es el que dices por el que vas. Porque la mula no es mula, la mula es obediente, porque fue la mula quien obedeció, a quien el Señor usó para que le hablara al desobediente. Fue la mula a quien el Señor encontró gracia, le encontró limpia para usarla en ese momento y que le hablara al desobediente, para que le hablara al profeta. Así es que si este mundo sigue como sigue, en rebeldía y sin obediencia y sin temor a Dios, los animales van a hablar la palabra. Ellos van a hablar la palabra, así como usó el Señor a la mula. Así va a escuchar a la naturaleza hablando la palabra, a los animales hablando la palabra, porque ellos van a estar mejor que nosotros, porque nosotros no tenemos ni temor ni respeto a las cosas de Dios. Busque revelación de lo alto, para que no interprete las cosas nomás por lo que mira y por lo que escucha. Eso no es así. Eso no es así. Porque lo malo no lo juzgan, eso no.
Pero lo bueno, ay, sí, ay, que sí, que como predica y que eso no está así, que eso, ahí sí. Eso es lo que no. Lo bueno no se tiene que juzgar. Lo malo sí se tiene que juzgar, se tiene que señalar, se tiene que mencionar con nombres. Con nombres, porque no tenemos que estar ocultando nada. Porque aquí no pueden haber cosas ocultas ni nada guardado, porque acuérdese que somos morada y templo del Espíritu Santo, somos la iglesia. Por lo tanto, debemos de ser claros como el Señor Jesucristo es. No debemos de estar guardando secretos de nadie ni nombres de nadie. Porque si ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, no debemos de estarle cubriendo nada a nadie. Si yo le sirvo a Dios, yo voy a ser fiel a Dios. A mí el Señor, cuando me empezó a usar, diciéndoles sus cosas a mis mismos hijos. No entendía por qué, pero hoy sí lo entiendo. Porque Él me probó de esa manera, diciéndome, voy a ver a quién les soy fiel. Si a los que pariste, a los que salieron de tu vientre, a los que tienen tu sangre, o yo que te llamé, yo que te llamé, yo que te saqué del infierno, yo que te saqué de la muerte a la vida. Así me probó. Yo le demostré a mi Señor que yo le obedezco a Él, que ninguno de mis hijos murió por mí, que ninguno de ellos se merece la fidelidad que se merece mi amado Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así es que, aunque dijeron que el diablo era el que hablaba, que dijeran lo que dijeran, pero yo había cumplido con mi amado Señor, yo había cumplido con Él. Y no me importaba, porque aunque se me lanzaran encima, yo tenía respaldo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí lo que cuenta es tener respaldo del Todopoderoso, de Él, porque Él los va probando de a poquito. Si tú le obedeces, te va dando más, y así te va dando y te va dando y te va dando, a medida tú vas en obediencia. Pero si no obedecemos, no nos va a dar nada. Santo poderoso. Entonces, lo malo es lo que tenemos que señalar. Lo malo es lo que tenemos que juzgar. Y no te estar de sinvergüenza. Nuevamente le digo, tapándolos con el versículo. Ay, no juzgues para que no seas juzgado. No, eso no es así. No juzgue a las hermanitas. No juzgue a los verdaderos siervos de Dios.